que estamos resolviendo, pero qué alegría estar con ustedes, querido público, colegas, amigos que nos acompañan de su calor humano y de su atención a la distancia. Es un gusto para mí, Juan Negrete, presentarles nuestras charlas de jurisprudencia y más en viernes que sabemos que se estrena las nuevas tesis aisladas, tesis jurisprudenciales. Pero el día de hoy es un podcast donde como cada viernes vamos a querer hablar con grandes invitados, expertos en temas de derecho, de contabilidad, política, economía, cultura, que nutran nuestra formación. El día de hoy tenemos al maestro Elí Martínez Osuna. El maestro Elí es un abogado postulante de muchísimos años ya de experiencia en materia fiscal, tributaria. Es un hombre muy concreto que le gusta beneficiar a su estado. Él es de Chiapas y pues el día de hoy nos honra en jurisprudencia para platicarnos sobre el establecimiento permanente en la materia fiscal, un tema que déjenme decirles, a veces no nos queda claro, ni a abogados ni a contadores, pero que juntos vamos conociendo estos temas. Así que el día de hoy les presento también a Álvaro, ya conocido de todos ustedes para los que nos han honrado presencialmente en la fundación o en nuestros diplomados. Él va a ser el conductor ahorita en este programa junto con Eli para hablar del tema. Y pues bueno, no me resta más que darles la bienvenida, decirles que la Fundación Nacional Escuela de Jurisprudencia es su casa, que estén pendientes porque tenemos muchos cursos diplomados para ustedes, para especializarlos en los temas en boga, actuales, y para que sigamos formando una gran comunidad como lo hemos venido siendo. Muchas gracias y bueno, querido Eli, bienvenido y la primera pregunta sería, defínenos qué es el establecimiento permanente, amigo mío. Gracias. ¿Qué tal? Un gusto saludarles y agradecerles de antemano, Juan Negrete, por la invitación. Estimado licenciado Álvaro, gusto en saludarte y queridísima audiencia que el día de hoy nos estará escuchando en este podcast por la escuela, por la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es realmente un gusto estar aquí y platicarles acerca de un tema, como decía el maestro Negrete, de suma importancia, pero que al mismo tiempo un poco eh, olvidado por algunos, porque no es un tema tan, tan del día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema del establecimiento permanente es una figura jurídica creada y que eh, busca principalmente tener contacto con empresas extranjeras. Es un tema que no se ve todos los días porque no todos nos encontramos inmersos en los supuestos que establece la normativa respecto a este tema de establecimiento permanente. Entonces, en esos grandes rasgos vamos a iniciar platicando con el concepto de qué es el establecimiento permanente. El establecimiento permanente, como lo decíamos, es una figura jurídica creada del derecho y que lo que va a buscar es básicamente el poder retener ingresos, ¿sí? De empresas extranjeras o de personas físicas o morales extranjeras, cualquier persona en el extranjero que siendo este residente en otro país, en el extranjero, como lo decimos, tiene ciertos ingresos que vienen desde nuestro país, en este caso México. Vamos a ponerlo como nuestro principal ejemplo. Entonces, tiene ingresos de México y esos ingresos, de alguna forma, es necesario que, eh, de que contribuyan, obviamente, al erario federal, al erario público de la nación, del Estado, el Estado-Nación México, porque sería lo justo. Esto probablemente ahorita no me estoy dando a entender como tal, porque es necesario tener un antecedente previo para llegar al punto del establecimiento permanente. ¿Y qué quiero dar a entender con esto? Que necesitamos un contexto jurídico fiscal
para poder entender cómo va surgiendo la necesidad de crear un establecimiento permanente. Y es así que me remito al tema, a otro tema que va muy vinculado, que es el tema de residencia fiscal. El tema de residencia fiscal lo establece y lo manifiesta la ley del impuesto sobre la renta, y lo que nos dice básicamente es que lo que nos dice es que es que quienes son residentes en el país eh, son las personas que tienen su sede de dirección efectiva en México, por ejemplo. Pero si un extranjero, eh, una persona extranjera o incluso una persona moral mexicana, tiene su sede de dirección efectiva en otro país, entonces estaría vinculado, ¿sí? Y obligado a contribuir con sus impuestos en el país donde es residente. Entonces, básicamente, aquí hablamos de un principio que se llama el principio de renta mundial, que consiste justamente en eso. El principio de renta mundial consiste en contestar la pregunta de dónde va a pagar una persona sus impuestos. Luego entonces, bajo el principio de renta mundial, que es el que rige nuestro país y en la mayoría de los países con el que existe intercambio de información, tratados internacionales en materia fiscal, nos indican que la persona va a contribuir sus impuestos en el lugar en donde éste es residente. Eso es el principio de renta mundial. ¿Y dónde es residente esa persona? Donde tenga su sede de dirección efectiva, ¿sí? O su centro principal de negocios. En este caso, si la persona tiene su centro principal de negocios en Estados Unidos, entonces los impuestos que pagaría bajo este principio de renta mundial sería en principio en Estados Unidos, ¿sí? Y en Estados Unidos sería el que tendría que recaudar el 100% de todos los impuestos de todos los ingresos que obtiene a nivel mundial. Entonces, esto es un punto importante porque entonces quiere decir, surge la pregunta, la duda de que entonces en México todos las personas que tengan nacionalidad estadounidense, entonces tendrían que pagar impuestos a Estados Unidos, y en México, donde se está generando ese ingreso, esa renta, no pagarían ningún impuesto. Sería algo injusto si lo analizamos desde ese punto de vista, ¿no? De que México puso en un ejemplo de una persona de una persona moral que tiene su sede de dirección efectivas en Estados Unidos, de pronto dice, voy a invertir en Chiapas, por ejemplo, en la frontera de Chiapas, porque allá hay mucho dinero y allá hay mucho comercio, y entonces, y entonces constituye una sucursal en el estado de Chiapas, y entonces esa sucursal empieza a generarle dinero. Ahora, todo ese dinero y toda esa riqueza que se está generando en ese estado, en el estado de Chiapas, tendría que enviarse a Estados Unidos por el principio de renta mundial, y porque así lo establecen las leyes mexicanas y así lo establecen las leyes del convenio para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y México. En principio sí, porque esta persona que tiene su centro de dirección efectivas en Estados Unidos, allá tendría la obligación de pagar impuestos respecto a todos los ingresos que obtenga a nivel mundial, a todas las rentas que obtenga a nivel mundial. Sin embargo, analizando esta situación, pues no sería lo justo. ¿Por qué? Porque en México se está generando ese valor. México está poniendo, digámoslo así, la estructura, las condiciones, la seguridad, está poniendo a las personas que están comprando en esa sucursal, que están haciendo negocios, negocios que se están cerrando en el territorio nacional. Y entonces, ¿cómo es posible que esos ingresos que obtenga esa sucursal de un residente en el extranjero, aquí en México, regresen esos ingresos a donde vino la inversión? No sería lo justo.
Entonces, partiendo de eso, surge la idea, nace la idea de la creación de la figura de establecimiento permanente, que como lo comento, básicamente es y la ley básicamente también lo define como un lugar de negocios en el cual pertenece a un residente en el extranjero, pero que tiene negocios en nuestro país, en este caso concreto, y que está obteniendo ingresos porque está generando valor en el país. Entonces, al estar generando valor en el país, obviamente, en definitiva, que a México le debe corresponder una parte de esa tajada del pastel. ¿Por qué? Porque está poniendo los medios, la estructura y toda y todo lo necesario para que pueda llevarse a cabo todo el negocio de la sucursal que tiene el extranjero en el país, ¿no? Entonces, así surge el establecimiento permanente y se va a definir como ese lugar de negocios, ¿sí? En donde se llevan a cabo, valga la redundancia, negocios, en donde se llevan a cabo cualquier operación, transacción, donde se cierran negocios, aunque no se lleven a cabo, pero si se están cerrando negocios, también podría llevar a ser un detonante, tal como lo señala el artículo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, partiendo de ese supuesto, el concepto de establecimiento permanente va a tener un punto en donde no solamente negocios o sea, específicamente va a grabar negocios de tipo empresariales, ¿sí? O sea, cualquier tipo de producción. Si vende zapatos, una fábrica y es una sucursal o es un punto de distribución, inmediatamente estaría grabada por un establecimiento permanente, estaría cayendo en el supuesto. ¿Y em, qué otra actividad estaría cayendo en ese supuesto que establece la ley del impuesto sobre la renta? Sería la prestación de servicios, de cualquier tipo de servicios. Entonces, esa prestación de servicios que lo puede hacer de tipo de profesional, técnico, cualquier otro tipo de servicios, también estaría detonando establecimiento permanente. En esta parte ya estamos Sí, introduciéndonos hacia un punto en el cual nos preguntamos qué es lo que detona un establecimiento permanente, ¿no? Ya vimos que es un lugar de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detona? Que exista una actividad empresarial, que exista una prestación de servicios por parte del extranjero, pero en el lugar que es dentro del territorio nacional. Y em, finalmente también lo que podría detonar aquí, en este caso, que exista un establecimiento permanente, es el hecho de que el extranjero se encuentre actuando mediante una persona, ¿sí? Digamos, mediante una persona que lo está representando para cerrar negocios o para actuar en territorio nacional. Si así lo está haciendo, entonces también esto va a llegar a ser un detonante para que, eh, para que sea un establecimiento permanente. Básicamente, ese es a grandes rasgos el concepto con el que podríamos definir al establecimiento permanente. que es algo muy interesante conocer estos temas, ¿no? Del establecimiento permanente aquí en el país. Y la siguiente pregunta, se genera, es la que nos dice, ¿qué aspectos generan establecimiento permanente? Sí, claro, como yo te comentaba, el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta básicamente nos establece que puede ser por una actividad empresarial o por prestaciones de servicios, y dentro de las actividades empresariales nos empieza a enunciar un sinnúmero de conceptos que actualizan establecimiento permanente, tales como sucursales, agencias, oficinas,
fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras, dice, o cualquier lugar de explotación, extracción o explotación de recursos naturales. Entonces, básicamente lo que intenta la ley es que todas las actividades de carácter, cuando decimos de carácter empresarial, es cuando existe la producción de algo normalmente, ¿sí? Cuando algo se está produciendo, distribuyendo, cuando se está generando un valor. Entonces, a eso básicamente nos referimos cuando decimos de carácter empresarial, que no es un activo pasivo, ¿no? No son ingresos financieros, vaya, sino son ingresos que se basan por el hacer, el producir, el comercializar directamente de operaciones del día a día, como fábricas, talleres, instalaciones, todo ese tipo de cuestiones son los que van a generar un establecimiento permanente, donde existan o donde haya alguien también que esté representando al extranjero y cerrando operaciones, llevando a cabo una serie de cosas. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque en algunos tratados, en la ley mexicana, establece que el establecimiento permanente es el lugar de negocios. Sin embargo, en algunos tratados internacionales nos da a conocer que en algunos tratados internacionales con los que México es parte hoy en día, nos dice que establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios. Entonces ahí hay una modificación, hay un cambio, ¿no? Del concepto, lo cual puede limitar un poco más y por lo tanto generar que México en algunos supuestos deje de cobrar la renta, el impuesto, la prestación, que en este caso es el impuesto, porque es un concepto más limitado que tiene México con algunos países por el tema de su tratado internacional. Aquí nos metemos a otro tema muy importante, que es la interpretación de que si lo que vamos a aplicar es el tratado internacional o la ley mexicana, y esa parte va a generar un conflicto luego entonces ante tribunales mexicanos sobre todo, ¿no? O ante la administración tributaria en México, podría generar también un conflicto. Sin embargo, yo soy de la creencia de que siempre es necesario ponderar el mayor beneficio, eh, el mayor beneficio que pueda tener un contribuyente. Ese sería la ley que habría que aplicar. Inconvenientemente de ser tratado internacional o ley mexicana, hay que aplicar la de mayor beneficio. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución y en caso de que la autoridad por alguna otra razón no quiera hacerlo valer, creo que es necesario reclamarlo hasta la última instancia en relación a que es un derecho que se nos está garantizado mediante Constitución. O que es un No sé si tema hasta hasta algo. ahí tengas alguna duda, Álvaro. No, bueno, Eh, de hecho, este es un tema, como comentábamos, ¿no? O sea, muy interesante en este aspecto y conocer las regulaciones, ¿no? Que nos marcan hoy en día nuestras leyes en el aspecto de los establecimientos permanentes aquí en el país, ¿no? O sea, comentabas de que prácticamente por todo extranjero que venga aquí a realizar algún negocio, debe de regirse sobre estos, sobre lo que estamos comentando, ciertamente, que de hecho Así ahorita en la es. siguiente pregunta son ya lo interesante, podría decirse, ¿no? Lo que siempre vemos, que son las obligaciones en el establecimiento permanente. O sea, ¿cuáles serán sus obligaciones? Porque no sé si son las mismas que un establecimiento nacional o bueno, que algo aquí nacionalmente. Aquí me ponen obligaciones en el establecimiento permanente. Sí, claro. Las obligaciones teóricamente tendrían que ser o las mismas o muy similares, ¿no? Sobre todo muy similares eh, porque se está creando valor en México y al estarse creando un valor, ese valor va a generar luego entonces que exista un ingreso que se considera como una renta. Entonces, al generarse una renta,
un valor que generó la renta, y esa renta, gracias a que el Estado-Nación mexicano permitió las condiciones adecuadas, idóneas para que los negocios se llevaran a cabo, luego entonces es como es propicio que se le retenga, que se le cobre y que se le dé un trato igual, ¿verdad? Que eso sería lo correcto, que se le dé un trato igual al extranjero como al contribuyente mexicano, ¿sí? Y eso no es un tema en el cual tengamos dudas como abogados, porque sabemos que con las nuevas perspectivas que nosotros tenemos que analizar, la Constitución, los tratados internacionales, debe ser un trato igualitario el de un extranjero con el de un mexicano, ¿no? O sea, si no se violaría el principio de legalidad, el principio de no discriminación, que es un principio que incluso el Convenio de Viena nos obliga que, en tratándose de aplicación de tratados internacionales, no se puede hacer discriminación entre un extranjero y un nacional. Por lo tanto, tiene los mismos derechos el extranjero como va a tener los mismos derechos los mexicanos, o al menos es lo que en principio eh, se tendría que priorizar y buscar mediante la normativa, ¿no? Es así que, dentro de las regulaciones que podemos encontrar en un establecimiento permanente, está la declaración informativa, ¿sí? Que establece en el artículo 32H. Está también la inscripción del RFC, artículo 27 del Código Fiscal, en el cual va a ser necesario que, al igual que todas las personas que tengan que tienen el derecho de trabajar, de laborar, de llevar a cabo alguna actividad aquí en México, también están obligados los extranjeros a inscribirse en el RFC, ¿no? Aquí también hay otro tema muy interesante, que, tratándose de empresas transnacionales y todo, o que superen cierta cantidad de ingresos, tienen otro tipo de obligaciones, como el artículo 76A, en el cual se establece que se tendrá que llevar a cabo un reporte que se denomina país por país. Eso va a depender de algunos factores. En el caso de establecimientos permanentes, en el caso de precios de transferencia, se aplica para todos, pero es otro tema que no vamos a meternos ahorita. Y también, conforme a la acción 12 del plan BEPS, actualmente es necesario estar muy pendiente para todos los temas de operaciones reportables. ¿Por qué? Porque si existen beneficios fiscales que se puedan desprender por una cuestión de establecimiento permanente, y generó un beneficio fiscal, entonces aquí el establecimiento permanente va a estar obligado 100% a que lleve a cabo ese tipo de reportes, ¿no? Eh, otra de las obligaciones que suceden es también la retención del 10% por reparto de ganancias. Es una retención definitiva, ¿no? Esta retención, obviamente, es establecida con la finalidad de que México pueda garantizar por lo menos una tajada muy pequeña del pastel, ¿no? Porque a veces se llevan a cabo operaciones muy complejas, y de pronto el pago de impuesto viene a ser cero, ¿no? Entonces, por ese lado, es necesario establecer un punto de retención del 10% por las ganancias que obtenga el establecimiento permanente, y que las va a enviar a su matriz. Entonces se lleva a cabo una obligación del 10% de esas ganancias, ¿no? Y hacer el comentario que, dentro de estas obligaciones, pero al mismo tiempo derechos, existen también ciertas deducciones que son permitidas en el A tema del eso, establecimiento permanente. a eso Sí. iba, de hecho, la siguiente pregunta va planteada a ¿qué deducciones son permitidas para un establecimiento permanente?
Claro, básicamente las deducciones que se permiten dentro de un establecimiento permanente son todas las que se puedan deducir y que permitan la ley del impuesto sobre la renta, siempre y cuando, ¿sí?, sean concernientes a las actividades de ese establecimiento permanente, ¿sí? No se puede estar deduciendo, no se puede deducir aspectos de otros establecimientos permanentes de otras filiales que pueda tener la misma empresa, ¿no? Entonces, tienen que ser todas las concernientes a las actividades de ese establecimiento permanente. Y creo que eso es algo muy importante recalcar porque para tener mayor claridad, que un establecimiento permanente entonces tiene un régimen fiscal un poquito especial, concreto, muy definido, delimitado y no abarca, no corre con la misma suerte como una empresa nacional normal, ¿no? Sí tiene ciertos rasgos de distinción, tiene obligaciones similares, pero también de pronto tiene obligaciones muy limitadas respecto a sus actividades que lleva a cabo, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, mencionar que también puede deducir gastos distribuidos con las oficinas centrales, ¿no? Gastos a prórrata que van conforme a los gastos que se hayan generado en el extranjero, que eso sí es una de las diferencias que puede existir entre, entre entre una empresa, una persona moral normal, un contribuyente normal, no podría llevar a cabo ese tipo de deducciones, pero en el caso de un establecimiento permanente sí es permisible, toda vez que se entiende que la persona que está invirtiendo y que está llevando a cabo gastos, endeudamiento, es una persona en el extranjero, está en el extranjero y obviamente esos gastos los reparte hacia todas sus filiales y la parte que le corresponda a esa pequeña filial, si lo queremos ver así, también le está permitido llevar a cabo ese tipo de deducciones, ¿no? Así es en Ok. cuanto a ello. Es todo, disculpe, Eh, pues en esta pregunta. básicamente, ¿mande? Digo, en esta pregunta En esta sería, pregunta, sí, que la siguiente pregunta es algo muy interesante que estamos tocando. Y la siguiente me dice, ¿el establecimiento permanente ayuda a establecer la residencia en materia fiscal? ayuda a establecer la residencia. Exactamente, en materia fiscal. No, 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 no. Al contrario, es necesario establecer, conocer bien dónde está la residencia de una empresa para que con base en ello ver si es susceptible de configurarse un establecimiento permanente. Si hay una empresa que está en Alemania, entonces, y tiene documentos de que está en Alemania, ya se constituyó, ya tiene el centro principal de sus negocios, allá tiene todos los elementos que pudiéramos generar y que pudieran constituir, que acreditando que es residente en Alemania, luego entonces no podríamos, luego entonces podríamos definir que si es residente en Alemania y pone una sucursal en México, establece una sucursal en México, una fábrica de zapatos, por ejemplo, entonces sabemos que no tendría que ser la empresa no tendríamos que definir que su residencia, ya la sabemos, ahora sabríamos que que tiene una filial una sucursal en México y que por lo tanto, por esa sucursal de que fabrica zapatos en México, está detonando un establecimiento permanente y luego entonces obligado a contribuir también en México. Ok. La siguiente pregunta entonces sería, ¿los tratados para evitar la doble tributación refiere algo al respecto al establecimiento permanente? ¿Cómo, perdón? Si los tratados para evitar la doble tributación
refiere algo respecto al establecimiento permanente. Los tratados para evitar la doble tributación refieren algo ¿para qué? Algo respecto al establecimiento permanente. O sea, si Sí, por refieren algo, supuesto. Todos los tratados internacionales en materia fiscal, que son muchos, tanto en modelos de la OECD como en modelo de la Organización para las Naciones Unidas, en ambos tipos de modelo se reconoce el establecimiento permanente. Y en México y en los países con los que México ha firmado convenios para evitar la doble tributación, también se establece, por supuesto, eh, el concepto de establecimiento permanente, se define y se regula, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería en el documento más importante en el cual de poder tener acceso y estar en el supuesto de beneficiarnos en un tratado para evitar la doble tributación. Yo creo que lo ideal sería beneficiarse por el tratado y que éste regule el tema de establecimiento permanente respecto a la operación que se vaya a realizar. ok, la última sería ¿cuáles son cuáles serían sus conclusiones finales respecto al tema del establecimiento permanente? Bien, pues básicamente las conclusiones a las que yo estaría analizando sería que desde 2013 y 2015 se manifestaron muchos cambios y sobre todo se incorporó lo que es el plan BEPS, que es Base Erosion and Profit Shifting, ¿sí? Que en ese plan es un plan creado por el G20 y es básicamente orquestado por la OECD y que busca que a pesar de que existe una regulación para el establecimiento permanente y que existen regulaciones diversas mediante tratados para evitar la doble tributación, justamente para evitar la doble tributación, a través de este plan que la OECD nos manifiesta, eh, se llevaron a cabo una serie de investigaciones, digámoslo de una forma muy trivial, en los cuales se descubrieron que existen muchas simulaciones, evasión fiscal, defraudación y una serie de anomalías que va a generar, obviamente, va a generar la erosión de ingresos en diversas operaciones y obviamente una menor recaudación que va a significar menos ingresos para diversos estados pertenecientes, en este caso, a la OECD, ¿no? Sobre todo que ellos son los que lo están impulsando y a todos los países que pertenecen a la OECD, que en pocas palabras son las principales economías del mundo. Entonces, lo que está buscando aquí la OECD es hacer ciertas modificaciones en cuanto a establecimiento permanente y que al día de hoy se está logrando porque ahora las operaciones no solamente se están analizando a la luz de los tratados internacionales, sino a la luz también de modificaciones en leyes internas de cada estado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México, el artículo 5A, eh, y lo que están buscando básicamente es analizar todas esas anomalías para poder luchar contra ellas, ¿sí? Luchar contra esos mecanismos artificiosos a efecto de evitar, ¿sí? De evitar la defraudación fiscal y la evasión. En pocas palabras, ¿no? Y estoy resumiendo muchísimos datos, muchísimas ideas, pero en pocas palabras, lo que busca este plan BEPS
que es Base Erosion and Profit Shifting, es evitar que más capitales, ¿sí?, se huyan por la forma artificiosa en que en que se puedan generar. En tratándose de, de, este, de establecimiento permanente, yo personalmente me abocaría a dos conclusiones, ¿no? Una de ellas, básicamente, es eh, que sí se está tratando este fenómeno de la erosión de la base gravable y la transferencia de utilidades, se está tratando porque concluimos que sí se está tratando porque hay modificaciones en la ley interna y porque ahora ya se analizan cada operación a efecto de que no permiten de ninguna forma de que exista simulaciones, ¿no? Y para eso las acciones del plan BEPS eh, permiten una serie de o manifiestan más bien una serie de actividades irregulares en las cuales muchos países, como te comento, ya están trabajando en ellos. Un ejemplo de ello es el caso de la fragmentación de contratos. La fragmentación de contratos surge en que para efecto de no pagar impuesto en un país como México, muchos extranjeros lo que hacían es que si yo tengo un contrato en el cual detona un lugar de negocio, o sea, se considera como un lugar de negocios en donde se está llevando una actividad empresarial, entonces lo que se haría es, en lugar de generar la actividad empresarial mediante un solo contrato, lo que ellos hacían era dividir en diversas actividades auxiliares y por lo tanto no generaban una actividad empresarial, sino solamente actividades auxiliares que por lo tanto no generaban establecimiento permanente y luego entonces no pagaban impuestos, sino caían en un supuesto denominado beneficio empresarial a nivel internacional. Entonces, esa parte es la que ya se está tratando, ya se está aminorando los problemas que tienen relación con fragmentación de contratos, con volver a definir quién es un comisioner, una persona que se encarga de representar a otra también y que a través de esa representación por sus actividades se le consideraba antes que caíamos en el tema de establecimiento permanente, pero que ahora, eh, que, pero que de forma artificiosa las empresas no permitían que se cayera en ese supuesto y con las reformas ahora ya se prevé ciertos supuestos y con los cambios y modificaciones igual del nuevo modelo, ya se está reduciendo, limitando muchísimo más el poder llevar a cabo ese tipo de conductas fraudulentas. Toda esa parte que te comento como tal de lo que era el antiguo o lo que es el antiguo ya establecimiento permanente se está reduciendo, ¿no? Se está reduciendo los fraudes, se está reduciendo la parte de la evasión fiscal. Pero por otro lado, considero también como conclusión que se tiene todavía se tiene un problema muy grande, que en este caso es el, se tiene un problema muy grande, que es el tema de la era digital, ¿no? El tema de la era digital dentro del establecimiento permanente viene a ser el talón de Aquiles para el establecimiento permanente, porque este establecimiento permanente que hasta el día de hoy conocemos fue configurado, concebido desde hace muchísimos años, ¿no? Desde la época de los prusianos, estamos hablando de hace ya varios ayeres, 1918, si no mal recuerdo, pero que ahora con la era digital es necesario volver a recrear volver a rediseñar el concepto de establecimiento permanente, porque todavía eso es lo que, ese sería el otro gran compromiso, en este caso de la OSD, para poder
continuar en la lucha de la evasión fiscal, cosa que sin ello el establecimiento permanente quedaría superado por las plataformas digitales, quedaría superado por la era de la digitalización y que creo que es un gran compromiso que todavía tenemos pendiente y que probablemente pasarán algunos años todavía para que se pueda redefinir o generar otra forma de, de, de recaudación mucho más eficaz, mucho más rápida, que, que finalmente termine dejando atrás el establecimiento permanente y se evoque en otra forma de recaudar, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes pendientes que a mi juicio dejarán atrás a lo que hoy conocemos como el concepto de establecimiento permanente. Básicamente eso es los comentarios y a las conclusiones y pues en definitiva no sé si exista alguna duda o algo al respecto. Yo pues muy agradecido por invitarme a este foro, a este podcast, con mucho gusto y manifestando aquí eh, pues todos los pormenores que hay respecto al tema y los puntos más relevantes. Querido amigo, encantados de la vida, gracias. Como siempre, espectacular escucharte y más con un tema que es tan técnico, tan muchas veces complejo, confuso como es la materia tributaria, el establecimiento permanente, pero tú lo sabes como siempre aterrizar. Y eso es una gran ventaja, amigo. Gracias por tu tiempo, por colaborar con la fundación. Gracias también a Álvaro que nos hizo favor de ser el conductor el día de hoy. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte, amigo, decirte que esta es tu casa, que nos encantará mucho tenerte en este espacio. Le vamos a tener al maestro Eli también en el diplomado en Derecho Tributario que vamos a dar próximamente. Estén al pendiente de actualización en materia fiscal aquí en la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Por favor, todos aquellos que nos vean, compartan porque esta información puede ser de gran ayuda y utilidad a un familiar, algún amigo, algún vecino, alguna persona que lo necesite. Esa es la misión que tenemos, que se dé a conocer el conocimiento, que formemos conocimiento y que formemos y ayudemos a los profesionistas de nuestro país y, por qué no, también del extranjero. Muchas gracias, querido Eli, gracias, Álvaro. Y por favor, cada viernes conéctese a nuestro podcast Charlas de Jurisprudencia de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Si quieren visitarnos, estamos en San Ildefonso número 28, la primera escuela de los grandes juristas de la UNAM en México. Egresaron de ahí Octavio Paz, Alfonso Reyes, vaya, tenemos muchos ejemplos. Entonces, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, mándenos mensaje, escríbanos y le vamos a contestar con mucho gusto. Cuídense mucho y hasta la próxima. Tengan un excelente día. Gracias por todo.